Bueno, buenas noches o buenas tardes a todos. La materia de historia y evolución de los clubes. El material que vamos a trabajar hoy día tiene que ver un poco con toda la transformación que se está viviendo a nivel clubes, con toda esta discusión que se está trabajando constantemente en relación a lo que conviene, ¿no? Si conviene una sociedad anónima, deportiva, si conviene clubes con dueños, si conviene clubes sociales. Bueno, este es un trabajito que he estado investigando que me parece que nos va a servir un poco para no plantear una postura ni una posición, sino para informarnos. Después cada uno tiene la libertad de, obviamente, de hacerlo, ¿no? Primero que todo, rápidamente vamos a hablar de la evolución del fútbol desde que se creó en 1863 hasta la actualidad. Pero principalmente, del año 1863 hasta el 1900, nacen los clubes modernos en Inglaterra. O sea, anteriormente a eso, los clubes pertenecían a escuelas principalmente, ¿no? En el caso del fútbol, eh, eh, muestra una postura distinta, donde el club eran las personas, los socios, los jugadores, las canchas, los dirigentes, que estaban a voluntad, ¿sí? Y la idea principal era practicar y competir, nada más que eso, ¿sí? Ahí se puede hablar de los clubes modernos, estamos hablando de en esa época moderna. Después ya vamos a ver cómo se van transformando tiempo por tiempo, ¿no? En el 1900 hasta el 1950, los clubes se convierten en instituciones sociales, tanto en Europa como en América. Los clubes empiezan a representar lo que son los barrios, las ciudades, las fábricas, las empresas. El ferrocarril, por ejemplo, en nuestro país fue fundamental para la creación de muchos clubes. Las colectividades de los inmigrantes, recordamos el Deportivo Español, el Deportivo Italiano, eh, eh, ¿cómo es el club Armenio. armenio, eso no me salía la palabra. Algunas instituciones educativas, en Córdoba, por ejemplo, en la Córdoba, Argentina, el Colegio Montserrat, el Clínica, las universidades, ¿sí? Los sindicatos, que uno de los sindicatos quizá no más importante en ese momento era YPF, Yacimiento Petrolífico, que en realidad eh, arrancaban con fútbol, pero era un montón de actividad. Hoy en nuestra ciudad, Ansurba, Camionero, y bueno, otros clubes que también se han relacionado con los sindicatos, algunas asociaciones. Bueno, todo eso es lo que va evolucionando el fútbol y lo que va cambiando la forma de ver las instituciones, ¿no? ¿Sí? Entre 1950 y 1980 hay un gran cambio porque el fútbol comienza a ser profesionalizado, ¿sí? Ya no deja de ser solamente una actividad deportiva, porque era una cuestión de recursos económicos también, ¿no? Empieza a haber contratos profesionales, los entrenadores se empiezan a especializar y también empiezan a tener eh, algún tipo de cobro, ¿no? Sin llegar a hablar de un sueldo, pero sí de un reconocimiento en su trabajo. Aparecen los médicos, preparadores físicos, aparecen las funciones de los captadores, ¿eh? Empieza a haber el departamento administrativo, lo cual había que pagarlo. Bueno, el ingreso de la televisión, la radio, todos lo que son los diarios que representaban a las instituciones, empieza a manejarse en todo aspecto la parte económica, ¿no? ¿Sí? Que es importante detallarlo tiempo por tiempo, ¿no? Que no fue todo siempre igual. Entre 1980 y el 2000, el fútbol se convierte en una industria, y hoy es una de las industrias más importantes del mundo, ¿no? Pues no solamente hablamos del espectáculo, sino también hablamos de todo lo que tiene que ver el marketing, con todo lo que tiene que ver la ropa, la venta de entrada, el deporte y el fútbol turismo, por eso se pelean tanto los países por ser sede, la televisión, los patrocinadores, el tema de la transferencia de los jugadores, las competiciones, bueno, y el club empieza a funcionar como una organización empresarial, ¿sí? Aunque jurídicamente son asociaciones civiles sin fines de grupo. Pero empieza a aparecer el profesionalismo, ¿no?
en los managers, directores deportivos, los entrenadores mismos, los scouts, en el marketing, la comunicación, los analistas, las áreas financieras. Hoy se está dando en distintas partes del mundo educación financiera para los deportistas y en el fútbol también, ¿no? Por la importancia y por la cantidad de manejo de dinero que hay, ¿no? Ni que hablar la aparición, cuando aparecen los representantes, los agentes y todo eso, ¿no? O sea, el fútbol es una gran industria, ¿no? ¿Sí? Pero hasta el 2000, y sigue siéndolo así en la actualidad, nos preguntamos hacia dónde va el fútbol del futuro, ¿no? Fíjense en ustedes que más allá de que ustedes pueden contemplar o no, pueden aceptarlo o no, este mini tiempo que se hace en los partidos internacionales o en los torneos internacionales o en el propio mundial que se llevó a cabo, fíjense en ustedes que y la cantidad de dinero que vendían en esos espacios de 3 minutos, 2 minutos y medio en propaganda, ¿no? Por eso nos preguntamos, ¿hacia dónde va el futuro del fútbol? Muchos temen que el fútbol empiece a desaparecer como un deporte y se termine, ya está consolidado como un deporte espectáculo, pero el miedo a perder la naturaleza del juego, ¿no? Entonces, los cambios importantes de los clubes social versus clubes de empresa, si realmente hay un verdadero cambio de un club deportivo, organización deportivas profesionales, empresas globales de entretenimiento y el deporte. Por eso el club moderno puede tener ingresos provenientes de. Fíjense ustedes que esto a menor medida y quizá según los niveles, pero la televisión. Yo me acuerdo que hace un tiempo atrás la liga china lo transmitía los partidos de fútbol por Facebook, ¿no? La segunda liga, que en realidad es como vieron que en México tiene un modelo parecido al estadounidense que, según la franquicia, el campeonato que jugás primera división o segunda división. Segunda división también lo transmitía en algún momento por Facebook, ¿no? ¿Sí? La importancia de los sponsors, las entradas, el marketing, los jugadores, las academias, hoy la cantidad de academias que no solamente para desarrollar jugadores de fútbol, sino academias para desarrollar scouting, preparadores físicos del fútbol, entrenadores, la cantidad de contenidos digitales. Bueno, hoy día, por ejemplo, tuve la sorpresa, ¿no? Que el torneo que yo estoy jugando también está dentro de una plataforma que lleva datos. Hoy me lo mostraron los jugadores. Digo, nunca nos había llegado a nosotros, sin embargo, esa actividad está sucediendo en este tipo de ligas, ¿no? Que son juveniles de segunda categoría de AFA, ¿no? Y que hablar de la estructura o la reestructura del fútbol en el club, ¿no? La aparición, en su momento estaba el coordinador, el entrenador de primera y el coordinador inferior. Hoy hablamos de un director deportivo, hoy hablamos de manager, ¿sí? Y la importancia que tienen esos sujetos hoy día, lo cual esa gente que ingresa al club ya no ingresa como un socio común, como un directivo, ingresa como una persona profesional, profesionaliza el espacio y obviamente que lo cobra, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde va el club del futuro? ¿Hacia dónde va nuestro fútbol? ¿Alguna pregunta en relación a esto? Lo voy llevando así porque es importante que pasemos rápidamente al tema que quiero mostrarle ahora. ¿Alguna pregunta, acotación? Así mientras tomo un mate. ¿Estamos de bien? Espectacular. Muy bien. Bien, yo creo en un modelo híbrido. ¿Quién me había dicho que había averiguado algo? ¿Gustavo era? ¿Te había averiguado algo? Cornejo, profe. Raúl, ¿qué averiguaste hoy día? ¿Con qué te diste? ¿Con qué te sorprendiste hoy? Me dijiste que había hecho una investigación del fútbol español, ¿no? Raúl Roberto. No, no tenés el micrófono prendido, Raúl. Sí, profe, lo que yo averigüé, pude averiguando así,
En España la gran mayoría de los clubes son Sociedad Anónima Deportiva, dice. SAD. Sí, sí. Equivale a un modelo mercantil o privado, dice. Bien, bien, Solo unos pocos eh, se ven con carácter tradicional de propiedad de los socios, dice. ¿tenés ahí para Cuatro, nombrarlo? ¿Lo sí, podés dice nombrar? cuatro clubes de la élite del fútbol Ujú. español pertenecen a sus socios y no son empresas, dice. Bien, bien. El Real Madrid, Fútbol Club, Ujú. el Fútbol Club Barcelona, el Atlético Club de Bilbao y Club Atlético el Osasuna. Esos son los que son sociales, de los socios, digamos. Bien. Y después, dice, sus capitales están divididos en acciones y responden a leyes mercantiles. El Bien. Atlético de Madrid, Sevilla, Fútbol Club, Valencia, Real el Betis, Real Sociedad y Villarreal, entre muchos otros. Eso me pone, eso es lo que averigüe, profe, que son sociedades anónimas deportivas. Está bueno, porque aparte fíjense en este cambio de paradigma también un poco del fútbol. Eh, Como es el Real Madrid se está debatiendo si pasa a ser sociedad anónima o no, ¿no? No es un club que tenga deudas. Sin embargo, bueno, Florentino, que es su presidente, quiere de alguna forma ver si hay una posibilidad de llevarlo a la parte privada, ¿no? Bueno, es un debate que ellos tienen que hacer, pero de alguna forma está marcando un cambio de paradigma, un cambio de formas, ¿no? En el fútbol. En lo que es el modelo que quiero comentarles, un modelo que se está discutiendo mucho, es un modelo mixto o híbrido, le están llamando, que algunos hablan de un porcentaje de un 51% que lo manejen los socios y el 49% los que lo manejen la parte privada, ¿no? O sea, Profe, que ahí tendría un voto más, digamos, la parte de los socios que la parte privada. Sería así. seguramente, claro, si vamos a un porcentaje, seguramente sería así. Es como vieron que en algún momento hay clubes todavía, o hay asociaciones todavía que cuando tienen que definir el voto del presidente es doble, ¿vieron? En algunos casos. Pero esto es sí, porque es un porcentaje de 100 personas, 51 y 49. Pero es una forma, ¿no? Es un modelo que se quiere, de alguna forma se está discutiendo y me parece importante y necesario, porque el tiempo que se corre ahora, o como en los tiempos que se corren ahora, es importante poder llegar a tener estas posibilidades, ¿no? Digo yo que el fútbol, por ejemplo, en el caso de los clubes más chicos, se entiende que la parte social es muy importante como en todo, pero eh, y quizá el club de barrio está llamado a la invitación de que la gente esté a donores, que tenga un tiempito, pero los grandes clubes, donde ya la estructura, estamos hablando de 50.000, 70.000, 80.000 personas, clubes donde la capacidad de los estadios ya cada vez necesitan más lugares, ¿sí? Ya creo que ahí tiene que cambiar un poco su forma, ¿no? Sí, Jorge, te escuchamos. No, profe, una pequeña acotación. Yo tenía entendido, y estoy seguro porque lo leí hace no mucho, que en Inglaterra todos los clubes de Premier League y de Championship, que es la segunda categoría, son privados. A diferencia de Italia, España, donde por ahí sí está más diversificado. Y sin embargo, ¿de qué liga estamos hablando? ¿No? Para mí las mejores del mundo lejos. Y no obstante, son modelos a seguir. O sea, las cosas se pueden hacer bien de esa manera también. Bueno, gracias. Gracias por el aporte. También, Jorge, a todos, es importante no ver solamente el resultado o la característica sacándole el contexto histórico, económico, sacándole la cultura.
En Inglaterra es un modelo anglosajón, se le llama, es totalmente distinto a la mayoría de países europeos. ¿Estamos? Sí, la Gran Bretaña, todos esos países utilizan este modelo, que lo han utilizado durante mucho tiempo, pero también creo que habría que hacer un análisis en relación qué me da y qué me quita. ¿Sí? ¿En qué aspecto hablo principalmente? Me da infraestructura, me da grande liga, me da la posibilidad de la inversión de capitales de todo el mundo. Ahora, ¿qué me quita? Fíjense en ustedes, un ejemplo claro, me parece que está sucediendo, y que a Inglaterra le ha costado durante, y le va a seguir costando durante mucho tiempo, el hecho del jugador genuino de ese país, la posibilidad que tiene el jugador de llegar a primera división siendo del lugar donde nació. Italia, por ejemplo, es un país que en su formación ha perdido muchísimo. Lleva creo que ya 3 mundiales fuera de los mundiales, lo cual para un país campeón del mundo en varias oportunidades, con una liga importante que hoy vaya perdiendo, no digo que sea necesariamente por esta forma de estructuración de los clubes, pero mucho tiene que ver esto de que todo el mundo nacionalizándose del país donde se juega el torneo, vos ya no sos cupo y jugás. Fíjense en ustedes, en algún momento eran 5 cupos extranjeros. Hoy son cupos extranjeros aquellos que realmente no lo podés nacionalizar. Y si vos agarras cualquier equipo de Italia, por ejemplo, la mayoría son extranjeros con doble nacionalidad. ¿Se entiende la idea? Por eso hay que ver el contexto, hay que ver la cultura, bueno, hay que ver muchas cosas. Pero bueno, es la realidad, ¿no? Siempre en pos de cuidar lo que uno tiene, ¿no? Que no es poco y no es malo, ¿no? Pero que está dentro de las posibilidades. El modelo híbrido o el mixto, que decíamos recién que por ahí la posibilidad es que se divida entre un 51% del socio y 49% del capital extranjero o capitales empresariales. Cuando hablamos de socio, hablamos de la comunidad, ¿eh? De la comunidad que lo nuclea, ¿no? Pueden ser socios extranjeros, sí, pero en realidad la importancia de la comunidad tiene que ver con la cultura y de donde está ese club, ¿no? La idea es armar un consejo directivo, algo que creo que es muy parecido, ¿se acuerdan del fideicomiso, donde había un contador, donde había un abogado y había un director deportivo? Un consejo directivo, manager o directores generales deportivos, un director deportivo, un entrenador profesional, unas áreas de primer equipo, reservas, juvenil y scouting, y paralelamente todo lo que tiene que ver con la administración, finanzas, marketing, comunicación, infraestructura y la parte comercial, manejada siempre por la parte privada. Se contrata gente para poder hacerlo. Es un modelo, es una forma. Quizá yo creo que en este consejo directivo también podamos agregar alguien un revisor de cuenta, un controlador, ¿no? Para que no se escapen algunos números por ahí. ¿Sí? ¿Dónde ingresaría la parte de inversor? El inversor debería aportar principalmente capitales, infraestructura, tecnología, capacidad de gestión, contactos comerciales, expansión de la marca es el club, ¿no? Pero no debería tener libertad absoluta sobre el patrimonio y la identidad del club. Esto está tomado un poco en la realidad de nuestros clubes, ¿sí? ¿Por qué? Porque el patrimonio y la identidad del club en nuestro país es fundamental. Es como hablar del sentimiento del amor al club, ¿sí? Y no perder esa identidad es fundamental. ¿Sí? Nuestra identidad no solamente es el lugar donde está el club, no es solamente nuestra historia, sino que también tiene que ver con nuestra forma de ser. Y nuestra forma de ser también habla del amor que sentimos a la camiseta, al lugar, a la institución.
E inclusive el amor a las formas. Inclusive el amor a la forma. A ver, es decir, para dar dos ejemplos claros. ¿Qué quiere el hincha de Boca? ¿Qué quiere el hincha de River, supongamos? O la identidad. Que tiene que ver con una cuestión cultural, ¿no? El jugador de Boca, el hincha de Boca, no permitiría que el jugador de Boca no se sacrifique al 1000% por la camiseta. Y el jugador de River, o el hincha de River, perdón, no justificaría al jugador de River con falta de técnica. Y eso tiene que ver con la historia y con la cultura. Pues uno pierde la identidad. De eso habla, ¿no? Un poquito. Bien. Otra de las cuestiones que me parece importante es separar la política del fútbol. Cosa difícil en nuestro país, ¿no? ¿Sí? Primero, hoy por hoy, tiene que ver con la cuestión cultural, ¿no? En algún momento de nuestra historia, donde no reinaba la democracia, los clubes eran el lugar donde se practicaba la política, ¿cierto? Por eso es tan complicado hoy por hoy separar la política del fútbol, ¿no? Cuando hablamos de la política partidaria, no de la política interna de los clubes, porque los clubes también sucede la política. El problema es cuando lo relacionamos a un partido político que define nuestra historia. Ahí dejo entrar. Bien. Cuando define nuestra. Por ejemplo, en algún momento, no sé si ahora se ha modificado, para darle un ejemplo, en los centros vecinales de la ciudad de Córdoba, vos podías de alguna forma representar a un partido político barrial, qué sé yo, que nos llamemos los azules, los verdes, no sé, pero no nos podíamos llamar como los partidos tradicionales. Se entiende la diferencia, ¿no? En los clubes debería pasar lo mismo, porque de pronto, bueno, ahora se vota a la persona, ¿no es cierto? Pero digo, no relacionarlo a la política partidaria a nivel Estado, ¿no? Es un grave problema que tenemos hoy por hoy, lo vemos representado con distintos partidos políticos. Otra de las cosas que me parece también que no deberíamos relacionarlo a lo que, por ejemplo, nosotros sabemos que hay clubes que están relacionados a una religión, por ejemplo, ¿sí? Me parece que los clubes se deben abrir para todo tipo de sociedad que quiera disfrutar de ese club. No distinguirlo si son judíos, si son católicos, si son protestantes, no. Que el club sea una cuestión abierta, igual que para una cuestión política, ¿no es cierto? Que sea abierta. Es lo que yo creo. Después, bueno. El presidente debería ocuparse principalmente de la institución, de las relaciones, de las representaciones, de los recursos. El manager, el director deportivo debería ocuparse de los proyectos deportivos, de la metodología, de las contrataciones, bueno. Y los entrenadores deberíamos ocuparnos solamente del entrenamiento, de la competencia, de la conducción. Así se evitaría que el presidente decida a qué jugador contratar, qué jugador subir o qué sistema táctico utilizar. Vieron que hoy por hoy estamos bastante contaminados con la opinión de muchos presidentes en nuestra ciudad. Es muy común, ¿no es cierto? En nuestra ciudad es muy común. ¿Cómo crecería el club? Creo yo, he tomado un montón de cuestiones. ¿Cómo debería ser ese club que debería para mí en algunas partes ser distinto a lo que generalmente tenemos? Con una organización, con una estructura administrativa, deportiva y financiera detallada y sectorizada, con una identidad futbolística que defina un método, un juego, una forma, un modelo y un perfil de jugador que no sería muy difícil de lograrlo porque ya está logrado con nuestra cultura. Tener una etapa de desarrollo, me parece que el fútbol argentino no debe renunciar al desarrollo del jugador de fútbol, ¿eh? Y procurar
que se siga con el límite de extranjero y no quitar, para mí no es quitar libertad, sino proteger lo que uno tiene. Si son extranjeros, 3, 4, 5, no mucho más, que sean realmente extranjeros y no que tengan doble nacionalidad y evitemos el extranjero. No, nacido en el país, la mayorita, para mí, porque eso ayudaría, y ojo, que no es discriminación, porque estamos hablando del profesionalismo. Si viene un jugador de Brasil y se hace doble nacionalidad para quitar un cupo, pero a su vez ese jugador juega en la selección de Brasil, estaríamos rompiendo con el modelo. O sea, sos brasilero, te hace doble nacionalidad, juega para la selección argentina. No lo que sucede mucho en Italia, que son doble nacionalidad y juegan para distintas selecciones. Cuidar lo nuestro, cuidar los juveniles, ¿sí? Cuidar, seguir dándole posibilidad al jugador argentino que siga siendo parte de la mayoría de jugadores que juegan en primera división. Trabajar con lo que es la competencia de AFA me parece que es importante mantener una estructura como la que se está manteniendo, quizá mejorándola sin duda, y como una quinta etapa, no perder el profesionalismo, ¿no? Y cuando hablo de profesionalismo, no hablo solamente del profesional que trabaja con el niño, sino realmente con el profesionalismo que necesitamos, con el predio, con instalaciones, con distintas disciplinas fundamentales, médico, psicólogo, nutricionista, con toda esa etapa bien profesionalizada. Cuidar el fútbol o el club nuevo tiene que tener esas áreas ya profesionalizadas. Y uno dice, sí, pero están. No están en todos lados y no está profesionalizado. Para eso se debería trabajar en un proyecto nuevo de club, y aquellos clubes que no cumplen con esos requisitos, bueno, no competir, ¿no? Reestructurarlo mejor. Y esa es la propuesta que yo le doy y lo escucho a ustedes, a ver qué opinan. He ido un poquito rápido, ¿no? Pero la idea es que, a ver, ¿qué opinan ustedes? Ahí abro juego, ¿eh? Vamos, anímense. Como dicen, no me... Sí. Yo un pequeño aporte, me quedé con esto de separar la política del fútbol. Bien. Obviamente no es lo mismo utilizar desde el liderazgo y desde la conducción la política como una herramienta para la toma de decisiones, para los acuerdos, para los consensos de los clubes, incluso las modificaciones estatutarias y todo lo que tiene que ver con el reglamento y la evolución de los clubes realmente de manera mancomunada, que el fútbol esté politizado. No es lo mismo una cosa de la otra. Entonces la política dentro de los clubes tiene que existir bien utilizada, porque tiene que ver con el liderazgo y con las buenas tomas de decisiones que se pueden llevar adelante. Más allá de los intereses, de los negociados, toda la parte espuria que ya les conocemos, ¿sí? Cuando se lo utiliza bien, creo que es hasta necesario. El tema es no cruzar los límites de cuando pasa de ser una herramienta a un vicio, ¿no? Y a un manejo para la satisfacción de intereses personales y de los amigos, etcétera. Me quedo con ese pequeño aporte porque me parece que no hay que dejarla de lado por completo. Es importante siempre y cuando se mantenga esta posibilidad de elegir al presidente, ¿no es cierto? Cuando hablamos de lo que es el club, este club de alguna forma mixto, que permite el consenso de los socios para elegir el presidente. Ahora, si pasamos directamente a privado, cambia, ¿no es cierto? Cambia por mucho. Supuesto. Y podemos entrar en un terreno peligroso en donde se desdemocratice el club, que no es lo mismo. Exactamente. Bueno, pero yo creo que está bueno para que, a ver, lo que intento yo mostrarle un poco lo que se está discutiendo constantemente, perdón, que se habla, pero no se discute. Porque una cosa es que hablemos, discutamos y busquemos. Yo creo que se está quitando la parte esa de buscar una oportunidad. Sí, Gustavo, te escucho. Sí, Gustavo. Sí, profe, yo quería opinar más o menos con respecto a esto de la SAT, que siempre es medio una controversia.
tiene sus cosas negativas, como por ejemplo lo que usted le decía, por ahí un club perdería la identidad o la forma de que se ve el club, pero también llevándolo a otro tema también medio polémico, una SAT, viéndolo de este lado, yo diría que acabaría con algunas cuestiones turbias en los clubes, como por ejemplo las barra bravas, los privilegios que tienen algunos, los aprietes, eso. Vos sabés que, Gustavo, eh, es que es complicado. Yo no sé si acabaría con eso, porque para acabar con la violencia en el fútbol necesitaría el compromiso del Estado, porque el Estado tiene que poner orden de alguna forma, ¿no? Porque está bien, de alguna forma decir, bueno, el apriete de las 100 entradas, de las 200 entradas, o las 1000 entradas que piden, puede llegar a pedir las barras, ¿no? El tema es que, ¿cómo presionan? ¿A partir de qué presionan? Bueno, de producir problemas en los espectáculos. Bueno, el Estado tiene que controlar. El Estado tiene que decir, a ver, toda esta gente no puede entrar porque tienen antecedentes, porque no deberían estar sueltos, por lo que sea. Y ahí sería mucho más fácil. Pero, ¿cómo haces vos como club si el Estado no te apoya en la seguridad? Porque no alcanza. No te alcanzaría ni siquiera la policía privada para cuidarte. Profe, ¿y con el derecho de admisión no se acabaría? Por eso tiene que ser el Estado el que ayude en esa cuestión. Los hooligans, por ejemplo, Sí, en Sí, Inglaterra sí lo acabaron así. pero no, ojo, los hooligans en relación a lo que son la barra brava son distintos. Los hooligans es un movimiento cultural, hasta le puedo decir racista, ¿ok? O sea, que ellos actuaron en el fútbol como actuaban en otros espectáculos también, que ha sido de alguna forma desactivado, pero todavía hay células de los hooligans en Inglaterra, ¿no? Eh, en algún momento eh, se trajo gente especializada desde Inglaterra para trabajar en relación a separar o sacar las barras bravas. Cuando empezaron a investigar y vieron que la parte política, y no era un partido, eran todos los partidos, estaban relacionados a estos individuos, se fueron. No creo que duraron un mes, 2 meses y se fueron porque estaba tan contaminado que ellos decían, bueno, pero para que se acabe esto hay que empezar por la parte política. Y obviamente que, bueno, ahí se cortó todo. O sea, es más profundo de lo que creemos, es muy profundo, porque los clubes, me parece, por un lado, están atados de mano, y por otro lado, los clubes mismos lo han utilizado. Yo me acuerdo que en algún momento ir a Rosario, por ejemplo, eh, no iba solo, iba con las barras, porque ¿quién se para ante ante un problema? Los barra brava. O sea, que de alguna forma se nos naturalizó que el barra brava te defendía en la cancha. Imagínense, usted, o sea, vos te sentías de alguna forma protegido, que la bronca le iba a parar a la barra brava mientras vos corrías. ¿Se entiende? O sea, es muy profundo sin el aporte sí, del Estado. ¿Se entiende? De que el Estado esté presente para obviamente, controlar, evitar, porque como institución no podés. Como institución sola no podés. Porque fíjense en ustedes, lo llevamos a lo muy chiquito que tiene que ver en los clubes nuestros, ¿no? Los clubes de barrio. 4 policías para 500 personas. Complicado, ¿no? Es complicado. Imagínense para 30.000, 40.000, ¿no? Es un tema que el Estado para mí, el Estado se tiene que hacer cargo en estas cosas
para mí el Estado tiene que estar presente sin duda. Porque lo está en todos lados del mundo, ¿eh? No es que en Argentina no tiene, porque en todo el lado del mundo. Me ha tocado estar en España viendo un partido de la selección española contra Inglaterra y viendo la seguridad. Y ahí todos tomaban cerveza, todo, pero que no se te ocurra mover una valla para pasar entre la valla. ¿Se entiende? La gente está acostumbrada a mantener un orden y el que no te mantiene el orden eh, se ejecuta, se activa el protocolo y nadie se mete, ¿eh? Entonces, bueno, es un poco, va a sonar medio feo, adoctrinarse, reeducarse y entender que, bueno, que las cosas tienen que ir por un camino y no por otro, ¿no? Y creo que porque ahí es donde nosotros creo que tenemos que mejorar, ¿no es cierto? Me parece. Sí, en la parte de cultura nos tenemos que mejorar, profe. De alguna forma también el Estado regulariza, ¿no? El Estado controla, ¿no? Y bueno, creo que el Estado tiene que estar presente. Porque tampoco es que el argentino es mal educado. ¿Por qué nos adaptamos las otras normas? Ahí te dejo, Jorge Alejandro, 2 segundos. ¿Por qué nos adaptamos cuando vamos a otros lados y nos comportamos y acá tenemos que ser distintos? ¿Por qué? ¿Sí? Porque en realidad, si no te comportas bien, te hacen cumplir las leyes. Sí, Jorge o Alejandro. Sí, profe, yo creo que igualmente a lo que apunta Gustavo, y que en muy buena medida comparto, no lo sabemos a ciencia cierta porque de hecho somos opinólogos y no mucho más, pero yo también me atrevo, al igual que él, a pensar, a imaginarme que en manos privadas los subgerenciamientos que hay desperdigados en los clubes, le hace la reventa de entradas, los estacionamientos, las ventas de productos gastronómicos y bebidas en los estadios, todos los grandes curros que hay, uno se imagina que estando bajo manos privadas, los clubes podrían tener un mayor control, salvo que sea capaz que al revés y hasta sean peores. Pero, digamos, en la medida que la cosa esté gerenciada, se supone que hay otro tipo de intereses que pueden, por lo menos de manera lateral, satisfacer más necesidades del club en otro sentido, ¿no es cierto? No tanto en esto de los negocios oscuros que lamentablemente existen en todos lados. Yo particularmente lo que creo de la SAD, siempre sin saber, es lo que me atrevo a opinar por imaginarme lo poco que conozco de los clubes, es que me preocupa la falta de identidad y de pertenencia, o sea, la calidad de pertenencia y de accesibilidad que puede tener la gente con los clubes, en la medida que la cosa sea pagar una cuota más cara, por supuesto incrementar capaz la calidad de las instalaciones, agudizar controles, limpiar el ambiente de factores por ahí exógenos que pueden enturbiarlo o ensuciarlo. Todo eso está perfecto, pero ¿a costa de qué? De que todo sea más caro e inaccesible. Eso me hace ruido a mí, puntualmente. Y lo que pasó un poco con el Mundial, ¿no? Lo caro que fue, las entradas. Bueno, hoy de por sí el fútbol está siendo caro para ir a ver un espectáculo, el hecho de que en lo que es división inferiores, si yo le contara lo que gasta un niño, un joven para poder jugar al fútbol en nuestra Argentina es carísimo, es caro. O sea, no es tanto el fútbol para el pobre o para el niño que quiere ir al club. Por eso también tenemos que separar lo que es el profesionalismo de lo que es el club de barrio. Por ejemplo, yo creo que los clubes del barrio, el Estado tiene que ayudarlo. Ahora, los clubes, grandes clubes, bueno, tienen que mostrar mejor gestión, una mejor gestión. Y a los clubes más chicos ayudarlo porque, en definitiva, la carrera es del club más chico al club más grande. O sea, el niño recorre en su mayoría del club más chico al club más grande. De la ciudad más chica a la ciudad más grande. De la provincia más humilde a las ciudades más grandes. O sea, ese es el camino que realiza, por lo menos en Argentina, nuestros jugadores. Se nutren mucho de los clubes chicos
y en los grandes clubes por ahí no muestran la gestión que debería ser, ¿no? Pero bueno, está abierto el debate, no sé si alguien quiere opinar algo más, si no ya pasamos al otro tema. Bueno. Yo creo, profe, de que en la Argentina mayormente se usa la barra brava, era para ganar voto y todo lo demás, ¿no es cierto? Era más para eso que todo lo demás, y como decía usted, eran los guardaespaldas de los que asumían en ese momento en el club. Trabajaban encomunadamente con el presidente o con el que iba a surgir para poder llegar a manejar el club. Sí, se acabó esto de un poco que el amor a la camiseta, ¿no? Hay un gran negocio atrás de todo eso, lo vemos, ¿no? En los estacionamientos, en los viajes, en las entradas, e inclusive en la comida que vos podías comprar un choripán, todo eso también, vemos que hay un gran negocio que inclusive, no voy a nombrar el club, pero inclusive Barra Brava, presidente, jefe de Barra Brava, un porcentaje de contrato de jugadores hasta internacionales, ¿no? O sea, es un gran negocio ser un Barra Brava en nuestro país. Bueno, llegamos a eso, ¿no? Sí, profesor. Eso había escuchado también, que también hay barra bravas que pueden hacerte que vos, como, no sé si técnico, te puedan venir a apretar para que pongas tal o cual jugador y también influyen en lo deportivo. Que hoy el fútbol tiene que hacer una lectura y tiene que hacer revisar y empezar a trabajar distinto, porque quizás de otra forma funcionara, no, sin duda funcionaría mejor. Estaríamos tranquilos de ir a la cancha y poder disfrutar de esto. Que de eso se trata, ¿no? No matar al deporte. Bueno, bien. Sí, Fabián.